¿Cómo crear guiones para tus vídeos de redes sociales? Hola, soy Jessica Quero, especialista en marketing digital y redes sociales, y hoy te voy a decir el paso a paso que debes de seguir para crear esos guiones antes de ponerte delante de la cámara. Primero, es muy importante que definas tu identidad verbal, es decir, cómo va a hablar tu marca, porque esto va a formar parte de la personalidad que tenga y va a hacer que tus guiones pues adopten un tono más sarcástico, un tono más irónico, un tono más divertido, un tono más serio o el tono que tú hayas escogido. Esto lo que hace es que al final te diferencies de otras marcas y que puedas conectar directamente con personas que sean afines a esa personalidad y a esos valores de marca. Por lo tanto, si no tienes esto bien definido, es importante que lo hagas, y te voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que hablo sobre ello para que profundices. Ahora que ya tenemos clara cuál es la identidad verbal de la marca, vamos a empezar a trabajar en esos guiones. Primero tenemos que definir cuál es la estructura que vamos a seguir. Es decir, si tú analizas diferentes vídeos que a ti te han llamado la atención, que al final se han hecho virales, que son de tu competencia y te gustan y quieres adaptarlos a tu marca para compartir tu opinión o tu experiencia, verás que siguen una estructura diferente. Yo aquí te voy a compartir la estructura básica sobre la que digamos que todos nacen, ¿no? Es la base para crear esos guiones, pero luego sí que puedes ir viendo ciertos detallitos que te los iré también compartiendo para ver si sigues una estructura u otra. Incluso muchas veces se le puede dar un poco la vuelta a esa estructura. Por ejemplo, a lo mejor has visto algunos vídeos que digamos que te sacan como un pequeño spoiler, por así decir, de algo que sucede más adelante en el vídeo. Normalmente no suelen ser vídeos cortos porque tenemos muy poquito tiempo, pero esos sí que cambian bastante la estructura, porque en un primer momento te hacen un spoiler y luego comienzan desde el inicio. Entonces yo, dado este punto, lo que haría es pensar cómo quiero que sean mis vídeos e incluso analizar vídeos que me gusten, vídeos que independientemente de que sean de mi sector o sean de algo totalmente diferente, me hayan enganchado y quiera ver esa estructura para poder luego replicarla bien. Una vez tenemos claro esa estructura, pues puede que tenga alguna variación con los siguientes puntos, pero básicamente deberían de estar todos. Primero, obviamente, necesitamos un inicio, un comienzo, y recuerda que normalmente se están hablando de unos 3 segundos para enganchar, pero algunos estudios ya están diciendo que realmente tenemos menos porque vamos muy rápido con el dedo pasando contenidos. Por lo tanto, en un primer momento necesitamos un muy buen inicio para que la gente deje de hacer ese slide y se quede dentro de nuestro vídeo. ¿Qué vamos a hacer en ese inicio? Yo aquí os recomiendo utilizar diferentes ganchos, ¿vale? No los típicos que solemos ver por todas partes porque ya están muy utilizados. Sí que te pueden dar una idea de cómo trabajar esa base, o incluso hay algunos que siguen funcionando, pero tenemos que intentar ser creativos y originales para captar la atención de ese usuario. Por lo tanto, yo te voy a recomendar diferentes ganchos que deberías de trabajar. No voy a profundizar en ello porque te voy a grabar un vídeo y te lo voy a pasar por aquí de ganchos, diferentes ganchos que podemos utilizar en redes sociales, pero sí que deberías de trabajar un gancho visual, que podemos, por ejemplo, poner un texto para que en ese primer segundo en el que está viendo el contenido sepa de qué vamos a hablar. También podemos hacer ese gancho visual de forma en la que nosotros hagamos alguna acción en concreto, ¿vale? Que nos sentemos o que estemos haciendo alguna tarea. Y luego tenemos también un gancho verbal, ¿vale? Un gancho que se escuche, que bien puede ser el que empecemos con un sonido en concreto o que empiece una música en concreto, o que nosotros estemos hablando y digamos una frase en concreto. Como te digo, no me voy a enrollar en esto porque tienes otro vídeo en el que te voy a explicar diferentes opciones, pero es muy importante que trabajes muy bien tu inicio para que esas personas frenen y vean tu contenido, porque si ese inicio no está bien, el resto da igual que te lo hayas trabajado mucho. Una vez ya tenemos el inicio, necesitamos hacer un buen desarrollo. Aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara.
En el momento la gente empiece a ver que no le interesa, que le aburre, que hay demasiada información, que no lo entiende bien o cualquier cosa, se va a ir de nuestro vídeo. Por lo tanto, hay que ser claro, hay que ser directo, hay que hacerlo muy fácil para que la gente se quede. Obviamente esto va a depender del cliente potencial al que nos dirijamos. Es decir, si yo me dirijo a alguien que no sabe absolutamente de nada y yo le estoy enseñando algo, pues obviamente el nivel tiene que ser muy bajito. Si es un profesional, ¿vale?, de un sector en concreto que ya tiene unas nociones básicas, obviamente puedo elevar ese nivel, pero sencillo es que sea fácil de entender para esa persona a la que destinamos el vídeo. Y lo que os decía, hay que entender algo muy sencillo. La parte, digamos, principal debe de ir dentro del vídeo. La parte que podamos añadir, que sea interesante, pero que a lo mejor no nos encaja, que a lo mejor lo hace demasiado largo, que a lo mejor no termina de interesarle, tenemos la descripción para ponerlo, si queremos añadirlo. Entonces, lo básico, lo imprescindible, lo que sí o sí va a hacer que se emita ese mensaje que queremos emitir con el contenido, tiene que ir en el vídeo y el resto ya lo pondremos en la descripción. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos que ser, como os decía, muy directos y no enrollarnos, no irnos por las ramas, no meter de repente cosas que a lo mejor no son del todo relevantes, sino centrarnos en eso que realmente está aportando valor, ¿vale? Está aportando algo útil, algo que les entretiene, algo que les divierte al usuario. En este punto puedes detallar absolutamente todo lo que vas a escribir y luego, pues por ejemplo, con un teleprompter, una aplicación de teleprompter, puedes ir leyéndolo o puedes ponerte guiones de cosas que quieres tratar. ¿De qué depende? De si se te da bien improvisar y vas a ir directo al grano o de si necesitas tenerlo todo escrito. Yo últimamente estoy recomendando ya que te esté todo escrito, porque si no siempre dejamos un poco de margen a meter algo que quizás luego nos arrepentimos y que luego es complicado de editar y eliminar porque quizás quedan muchos cortes y queda raro. Pero básicamente tenemos que desarrollar la promesa que nosotros le hemos hecho. Si yo te he dicho en este vídeo, por ejemplo, que te voy a decir cómo hacer guiones, tengo que desarrollar cómo se hacen los guiones, ¿vale? Es algo muy sencillo, porque si no, obviamente la gente que se ha quedado viéndolo dirá, perdona, esta persona no me está hablando de lo que yo esperaba, me voy a otro contenido. Y una vez ya tenemos el inicio del desarrollo, toca hacer una conclusión o un cierre. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, si ha sido bastante largo, hemos dicho bastantes cosas, podemos hacer un pequeño resumen que simplemente nos diga esos puntos, o podemos hacer como una especie de cierre de te estoy comentando todas estas cosas para no dejarlo como todo en el aire y cortar así por lo sano, poner alguna cosilla, ¿vale?, de por qué esto es importante, de qué he conseguido yo gracias a esto, o algo que realmente sea relevante y que tenga que ver con el resto del contenido, obviamente. Para que tengáis una idea, el inicio deberían de ser aproximadamente esos 3 segundos para enganchar, a lo mejor pueden ser un poquito más, pero para que tengáis una idea. El desarrollo es lo que más va a llevar dentro de ese vídeo y la conclusión debería de ser pues también unos segunditos, entre 3 y 5 segunditos, para dar esa finalización. Y después de esa conclusión tenemos que hacer una llamada a la acción, es decir, ¿qué espero yo de ese usuario que está viendo el contenido y ha llegado hasta el final? Pues quizás que me deje una palabra clave para yo enviarle un recurso gratuito, quizás que me comente cuáles son sus dudas para yo poder crear nuevos contenidos y ver realmente si ha entendido lo que le he compartido, o quizás simplemente el que se guarde ese contenido para consultarlo más adelante cuando vaya a hacer X cosa que yo he explicado dentro de ese vídeo. Al final es darles una acción que esperas que haga, que luego el usuario obviamente es libremente de hacerla o no, pero para incentivar esas interacciones que tanto nos interesan y que tanto nos van a ayudar a darle más alcance al contenido. Una vez ya tenemos esto, ¿vale?, es importante que entendamos que lo más normal no es dar con esa estructura mágica que va a hacer que nuestros vídeos sean los mejores, sino que tenemos que ir probando, analizando y puliendo esa fórmula que estamos siguiendo. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es publicar ese contenido, publicar esos contenidos que hayamos hecho con esa estructura y con esos guiones que hemos desarrollado y ver qué resultados están dando. En muchas de las redes sociales incluso podemos ver la curva de cuándo se va yendo la gente de nuestro vídeo. Aquí es importante que nosotros la analicemos para ver dónde estamos fallando. Si por ejemplo esa curva hace un picado nada más entrar, ¿vale?, hace una caída muy pronunciada,
Lo que pasa es que se están yendo en ese primer momento. Siempre vamos a tener un poco de caída porque habrá gente que directamente cuando escuche ese tema no le interese y se vaya a otro. Pero debería de intentar que sea lo más suave posible para mantener obviamente la gente dentro de ese contenido. Luego veremos el desarrollo. El desarrollo normalmente va a ser una curva menos pronunciada, pero que va a ir hacia abajo, porque obviamente va a haber gente que va teniendo ya la idea de lo que estamos hablando, o quizás se ha hecho una idea equivocada de lo que íbamos a decir y eso ya lo sabe, ya lo conoce o no le interesa y se van yendo. Pero debería de ser, pues como os digo, más llanita, por así decirlo, y luego llega obviamente el final, y cuando ya la gente ve que estamos acabando, muchas veces se van, porque ya entienden que no hay nada para ellos. Por lo tanto, pues fijaros que ahí ya tenemos como las diferentes secciones, y según lo que vayamos viendo en esa gráfica deberíamos de ir trabajando para pulir cada una de esas secciones. Además, yo te recomiendo que, salvo que tengas muy claro que quieres seguir una estructura en concreto, vayas variando algunas cosas, pues cambiando un poco el gancho, introduciendo esto aquí, cambiando la forma de hacer el desarrollo, cambiando la llamada a la acción, incluso la puedes poner un poquito antes de la conclusión. Cosas que pruebes para ver si realmente te funcionan y luego replicarlo. Porque aunque no es una ciencia exacta y que lo repliques no quiere decir que todos tus vídeos tengan los mismos resultados, porque al final estamos tratando de temas diferentes y a cada uno le interesará ciertos temas más o menos, pues tenemos que ver cómo podemos ir mejorándolo y llegando a esa estructura fija. Si tú quieres hacer como parte de tu marca el que sigues una estructura en concreto y el que aquí haces esto, aquí haces aquello y aquí haces lo otro, pues en este caso quizás no termine de encajar lo que acabo de decirte, pero sí que es importante que no te cases con ello y que veas si realmente te está dando resultados o no. Y también mi recomendación es que veas muchos vídeos para ir viendo qué es lo que la gente está consumiendo en cada momento, porque quizás en un primer momento nos dejamos llevar mucho por ciertas frases típicas, pero luego llega un momento que las hemos escuchado tantas veces que nos resultan tan obvias que lo pasamos, ¿no? Filtramos ese contenido directamente porque nos parece que ya lo sabemos o ya lo hemos visto. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto para ir viendo esas modificaciones en el comportamiento del usuario e ir viendo qué es lo que le interesa en ese momento para poder adaptarlo dentro de nuestro vídeo, siempre y cuando obviamente encaje con lo que nosotros queremos compartir. Por último, quiero decirte que esto no es solo para esos vídeos que nosotros salimos hablando directamente delante de la cámara, sino también pues para estos vídeos en los que a lo mejor sale algo de fondo y luego estos textos que aparecen o desaparecen. Debemos de seguir al final la misma estructura básicamente, lo que pasa que en vez de en audio, digamos, nosotros hablando, ese guión va a estar escrito. Espero que con esto ya tengas una idea de cómo mejorar esos guiones o cómo empezar a hacerlos si aún no estás haciendo vídeos, y ya sabes que como siempre te invito a que te suscribas a mi canal y a que puedas seguir aprendiendo con el vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos en los vídeos.